El tema de esta segunda predicación, que tiene que ver con historias de fe, este tema le hemos colocado como título Fe en la debilidad. Fe en la debilidad. El libro de los Jueces nos habla de la historia de Israel después de la muerte de Josué. Un tiempo de lucha, de mucha lucha, pero aún más. Algo que caracterizó esta época del pueblo de Israel fue la rebeldía de Israel contra Dios, contra el Dios de la Biblia. Jueces nos narra esa etapa de Israel después de que Josué, el líder que los introdujo en la tierra que fluye leche y miel, en la partida de él, Dios levanta jueces para gobernar a la nación de Israel. Pero Israel experimentó una situación alejada de Dios que trajo muchas consecuencias. Dejo un apartado ahí y vamos a ir a un poco de introducción. Jueces 17:6. Una de las decisiones que tuvo o que tomó Israel es que dejó de lado la palabra de Dios. Y como consecuencia vino una rebeldía. Y vino Israel a vivir una vida de anarquismo. ¿Qué es la anarquía? ¿O qué es el anarquismo? La anarquía es ese pensamiento de ideas en la cual el hombre hace lo que quiere. ¿Hace lo que qué? Lo que quiere. Cuando alguien dice, no ocupo que nadie se meta en mi vida, yo la voy a resolver como yo considero, y dejas afuera a Dios de la ecuación, estás siendo alguien anarquista. Dice Josué 17:6, en aquellos días no había rey en Israel. ¿Me ayuda a leer? Y cada vez que el hombre abraza esta filosofía y piensa que lo que está haciendo sin considerar a Dios, le va a traer consecuencias. Si tú eres alguien que viene haciendo con su vida lo que quiere, hoy Dios te habla para que detengas tu vida. Dejar afuera a Dios de tu vida y considerar que tú tienes la mejor opción, que tú tienes la mejor decisión para tu vida, estás viviendo lejos de Dios. En el tiempo de los jueces la gente hacía lo que mejor le parecía. La palabra de Dios, no. La palabra de Dios la tomaron y la aventaron por la ventana y nunca la consideraron. Jueces 21:25 reitera la condición de Israel en ese momento. El gran líder ya no estaba, y es así como la nación de Israel comienza una mezcla, comenzó a mezclarse con pueblos paganos, lo cual trajo un momento muy difícil en la vida de Israel como pueblo. Dice Jueces 21:25, en estos días no había rey en Israel, no había una cabeza definida. Y dice el texto 25, una vez más, cada uno hacía lo que bien le parecía. Si podemos caracterizar a la gente de ese momento de los jueces, es que cada quien hacía lo que quería con su vida. Y tal pareciera como que fuera una radiografía de nuestro tiempo. Hoy la gente hace lo que quiere. Aún la misma gente que conoce a Dios, aunque sabe la voluntad de Dios, prefiere no hacerla. A sabiendas que ir en contra de la voluntad de Dios traerá problemas, luchas, adversidades. Dejando a un lado la palabra de Dios y olvidándola. Y podemos considerar lo que Pablo escribió a los Corintios: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Aún conociendo ese texto, la gente que conoce a Dios prefiere no hacer la voluntad de Dios. Pero Dios quiere recordar a la iglesia hoy: usted escoge el pecado, pero Dios decide las consecuencias de ese pecado. Cada vez que el hombre transgrede, violenta la palabra de Dios, hay una consecuencia. Y esta mañana Dios quiere alertarnos. Jueces capítulo 2, versículo 10.
Encontramos entonces un momento en el cual la nación de Israel, en un periodo, ya no estaba la figura del líder Josué, comenzó a experimentar, a vivir una vida de anarquía, donde no consideraron a Dios, y trajo muchas consecuencias. Una de ellas es que se mezclaron con otros pueblos paganos. Jueces 2:10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación. ¿Me ayuda a leer? Hasta ahí. Pregunta: ¿cómo puede una generación no conocer a Dios? Si la generación de Josué fue una generación que conoció el poder y los milagros del Dios de la Biblia, ¿en qué momento una generación pierde de vista el caminar con su Dios? ¿Y sabe cuándo es? Escuche esto, es importante. Cuando los padres dejan de enseñar en la casa a sus hijos la palabra de Dios. Cuando usted, papá, cuando usted, mamá, deja de enseñar, de inculcar y darle ejemplo a sus hijos del Dios de la Biblia, a partir de ese momento su hijo será una generación la cual cuando sea grande no conocerá al Dios que usted conoció. Esto es importante. Y déjenme recordarle algo a los padres. La gran mayoría están en el promedio de los 30 años para arriba. Usted está aquí porque hubo un padre y hubo una madre que le enseñó a usted de Dios. ¿O no es así? Los padres que están aquí son el resultado de que en su casa, cuando fueron niños, hubo un papá, hubo una mamá, o los dos, que les enseñaron la palabra de Dios. Por lo tanto, usted está buscando de Dios porque hubo un padre que le enseñó. ¿Y sabe qué? Se debe de sentir bien con sus papás. Bien o mal, recibió una enseñanza. Ahora viene la pregunta: ¿y usted hace lo mismo con sus hijos? ¿Está procurando hacer lo mismo? ¿Le está enseñando a sus hijos a caminar con Dios como debe de ser? No de vez en cuando. Las cosas de Dios tienen que ser completas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La vida cristiana no es un juego. Tenemos que darles ejemplo a los hijos. ¿Cómo se levantó una generación que no conocía a Dios? La respuesta es porque no hubo en los líderes que enseñaran las cosas de Dios. Y la palabra conocer ahí no solamente habla de hablarles de textos, habla de una experiencia con Cristo Jesús. Conocer a Dios nos habla de una relación. Y la única manera como los hijos de Dios mostramos que conocemos a Dios es con nuestro testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Miren, hermanos, el día que yo le entregué mi vida a Cristo, yo tenía 18 años. Y como usted, como muchos de ustedes, yo fui llevado al templo desde que fui pequeño. Pero no fue hasta que yo tuve una experiencia con Cristo que mi vida fue cambiada. Y eso fue producto del milagro, de la gracia de Dios. Pero el deber de los padres es orar por sus hijos, que sus hijos tengan un encuentro con Cristo Jesús. Que conozcan al Dios que usted conoce. Que tengan esa experiencia. Conocer a Dios habla de una experiencia. Aquí hay muchos jóvenes que tienen la bendición de haber nacido en un hogar cristiano. Pero eso, hijos, jóvenes, no les garantiza la salvación. Es su deber de ustedes experimentar la gracia de Dios en Cristo Jesús. De no ser así, ustedes solamente son religiosos que se congregan, pero hace falta una experiencia con Cristo Jesús. ¿O no, iglesia? Es lo que va a cambiar tu vida. Una generación que no conocía, no tuvo un encuentro con Dios, ni la obra que Él había hecho por Israel. Claro, al no haber una experiencia con Dios, no les importó lo que Dios hizo con Israel en el tiempo de Moisés y de Josué. Habían pasado, escuche esto, 200 años. Cuando se escribe Jueces, después de que Dios saca a Israel de Egipto, 200 años. Y en 200 años pasan muchas cosas. Yo espero en Dios que si no viene Cristo en los próximos 100 años, los que hoy están aquí, su descendencia sigan buscando a Dios aquí en este lugar. Y que este lugar no sea olvidado. ¿De quién es responsabilidad? De los adultos y de los jóvenes. Caminar con el Dios que predicamos en este lugar. Versículo 12. Versículo 11 de Josué 2.
Después los hijos de Israel hicieron lo malo. ¿Por qué? Porque no hubo una experiencia con Dios. Cuando los jóvenes llegan a vivir una vida alejada de Dios, papás, cuando su joven, su adolescente comienza a vivir una vida en la cual no tiene temor de Dios, es un resultado de aquello que dejaste en tu casa con tus hijos. La generación de ese momento hizo lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Qué significa eso? Que los jóvenes, esa generación, prefirió las cosas del mundo que las cosas de Dios. ¿Sabe por qué los jóvenes son tan inestables en el tiempo presente? Porque los padres no están seguros de su fe en Jesucristo. Si tu hijo te viera a ti firme en las cosas de Dios, tu hijo estaría aquí, buscando de Dios. Cuando los padres somos tibios en nuestro caminar con Dios, los hijos son inseguros. No están completamente en la certeza de que realmente seguir a Dios es lo mejor. Dice que se sirvieron a los Baales, se fueron detrás de otras cosas. ¿Por qué la gente de hoy prefiere mejor los placeres de este mundo, el recrearse, que las cosas de Dios? ¿Sabe por qué? Porque los padres enseñan a los hijos eso. ¿Cuántos saben que el mejor lugar para ustedes es este lugar? Claro que sí. Y el mejor lugar para tus hijos es cerca de Dios. Sin embargo, cuando descuidamos eso, hay consecuencias. Versículo 12. Dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores. Y cuando concluimos el libro de Esdras, hace 15 días, ¿te parece? Encontramos un tema desgarrador en Esdras 10. Cuando Dios confrontó al pueblo, y Esdras, en ese confrontar al pueblo, pidió a los hombres de Israel que despidieran a las mujeres. ¿Se acuerda? Con los hijos. Porque la Biblia nos advierte a nosotros: no os unáis con yugo desigual. ¿Sí sabes el texto, verdad? Y el tema no es que Dios sea racista. Es que cada vez que tú emparentas con alguien que no es cristiano, tú estás teniendo una relación con las costumbres, con principios y valores de alguien que no es cristiano. Y eso te alejará de Dios. Y encontramos a una nación que se olvidó de Dios y comenzó a mezclarse con otros pueblos. Una señal cuando alguien se aleja de Dios y comienza a mezclarse con gente que no es de Dios, es porque algo está mal en su corazón. Comenzaron, dice, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Claro, como dice el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y este pueblo colocó a alguien más que no es Dios en su corazón. Y nos recuerda a Dios esto, hermanos: colocar a alguien o algo en el lugar de Dios provoca la ira de Dios. Provoca la ira de Dios. Y en medio de ese momento difícil que hemos leído, de anarquismo, de idolatría, de rebeldía, en medio de ese momento difícil, porque el pueblo hasta estaba ahora en la tierra que Dios le prometió, en ese momento difícil, Dios hace algo extraordinario. Versículo 16, no podemos leer toda la introducción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Ya no levantó un líder, ahora levantó ¿qué? Jueces. El deber y la responsabilidad de los jueces era hablar y comunicar la palabra de Dios al pueblo. Dios levantó jueces. Versículo 17, esto es terrible. Pero tampoco oyeron a sus jueces. Y esto es fuerte, hermanos. Qué triste es que Dios venga y te hable como esta mañana y tú no escuches que Dios te está hablando a ti. Y todo esto es resultado de una nación que dejó a Dios, al Dios de la Biblia. Aún hablándole a través de los jueces, no escucharon el mensaje de Dios, sino que fueron tras otros dioses ajenos, a los cuales ¿qué? Adoraron. Y esto nos enseña algo: cada vez que tú te alejas de Dios, te separas de Dios, tú buscas a alguien para adorar.
¿Qué significa eso? Dijo Juan Calvino que los seres humanos, los cristianos, somos adoradores por nacimiento. Adoramos algo. Nadie, escuche esto, nadie puede dejar de adorar a alguien o a alguien. Tú adoras a alguien. Si no es Dios, adoras a alguien. Y puede ser tu carrera, puede ser tu trabajo, puede ser tus hijos, puede ser tu negocio. Pero todos los seres humanos adoramos algo. Le dedicamos, y cuando hablamos de adoración, hablamos de dedicarle la mayor parte de nuestro tiempo. Y aquí surge una pregunta. ¿A qué le dedicas tu tiempo, tus energías? ¿Es a la comunión con Dios, a leer su palabra o algo más? Los seres humanos somos adoradores. Algo adoramos. Somos devotos con algo. Le dedicamos el tiempo, la energía, aquello que consideramos que es lo mejor de nuestras vidas. Y aquí Dios te habla a tu vida para que tengas en cuenta que si no es Dios, cuidado. Algunos padres adoran a sus hijos más que a Dios. Y no es que a tus hijos los dejes de querer. Cada uno tiene un lugar que debe de ser cuidado. Pero el primer lugar tiene que ser ¿quién? ¿Quién? Dios. Primero es Dios y luego la familia. Mi deber es mi comunión con Dios y después atiendo lo secundario. Tristemente hoy tergiversamos, el orden de prioridades. Si tú eres uno de aquellos que no tiene a Dios en su primer lugar, hoy Dios te llama. Él no comparte el trono con nadie. Si tú dejas eso, estarás adorando a alguien o algo más. Los cuales adoraron. Y vea la consecuencia. Adoras algo que no es Dios, se apartaron, ¿me ayuda a leer? Pronto del camino en que anduvieron sus padres. Es decir, tú adoras algo que no es Dios y tarde o muy pronto estás en otro lugar que no es cerca de Dios. ¿Se ha preguntado por qué la gente es tan inconstante en las cosas de Dios? Porque su corazón está en otro lugar y no es Dios. Tan pronto tú quitas a Dios del primer lugar de tu vida, comienza tu vida a reflejar quién está en tu corazón. Y no es que Dios quiere que le des cuentas, sino que recuerdes que el primer mandamiento dice, ¿cómo dice? No tendrás dioses ajenos. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron ¿a qué? Así. ¿Cuál fue o por qué fue eso? Quitaron a Dios del lugar que tenía que estar. Dios levantó jueces y su presencia de Dios estaba con los jueces, y de esa manera el pueblo escuchaba la voz de Dios. Texto 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. Es decir, aún en ese momento de anarquismo hubo un remanente que oraba y pedía y rogaba al Dios de la Biblia para que los cuidara. Y como pastor yo sé que en este lugar hay un grupo de hermanos, aunque pequeño, que busca a Dios de corazón. ¿Verdad que sí? No me equivoco. Sé que aquí hay un remanente de Dios. Quizás la mayoría no, pero hay un remanente que en su corazón busca. Y busca a Dios como debe de ser. Había un remanente. Tristemente en el tiempo de los jueces no escuchaban la voz, no les interesaba. 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás. Y esto es triste. Y se corrompían, ¿qué? Más que sus padres. Esto es terrible y es triste. Dios levantaba a un hombre de Dios para que les hablara. Moría esa persona y la gente estaba peor que antes. Y sabe que mientras yo meditaba en esto me preguntaba, ¿qué será de la iglesia el día que yo no esté aquí como pastor? Y no es que yo sea alguien que los lleve a Dios, porque ustedes tienen que buscar a Dios. ¿Será que buscarán ustedes a Dios, iglesia? ¿Se esforzarán? ¿Sabe que lo que estamos leyendo es un llamado a la iglesia a buscar a Dios?
Nadie es eterno. Sé que yo un día dejaré de estar aquí. Y usted tendrá que buscar a Dios de corazón, con sus hijos, enseñarles, para que el día que usted no esté, sus hijos caminen con el Dios que usted camina. Concluye el texto 19, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Una generación que se compara mucho con la generación del siglo XXI. Y hablo de los cristianos. Obstinados. De una manera desmedida, buscando las cosas que no te ayudan. Debemos de vivir para Dios. Debemos de buscar a Dios. ¿Sabe que en este lugar donde estamos somos personas con diferentes características, pero que al final tenemos un objetivo en común: caminar con Dios, ¿cierto? Vivir. Encontramos entonces que en ese momento difícil que hemos leído en la Biblia, Dios levantó un hombre común, bueno, más que común, Gedeón. Jueces 6. Vaya a la Biblia. En ese momento difícil, triste para el pueblo de Dios, Dios levantó un hombre, Gedeón. Un hombre que era preso de la condición que vivía el pueblo en ese momento. Un hombre común y corriente, sin ningún dote que mencionar. Jueces 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano ¿de quién? ¿Qué significa eso? A cada acción hay una consecuencia. ¿Quieres pecado? Tendrás pecado. ¿Tú realmente quieres violentar la palabra? Bueno, tendrás la consecuencia de eso. Madián representa ese pueblo que se encargó de quitarle todo lo que tenían los israelitas. ¿Sabe que Madián era ese pueblo que los oprimía, los afligía? Los judíos sembraban sus tierras, cosechaban, y de repente llegaban los madianitas y le quitaban todo lo que tenían. Versículo 2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron ¿qué? Qué triste, ¿no? Qué triste que tengas que huir al monte, porque viene algo que te oprime. Israel tuvo que irse a las montañas a buscar las cuevas. Madián los perseguía severamente, y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos, ¿qué hacían? Destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Y qué triste es que tú te esfuerces por adquirir, y de repente venga alguien y te lo quite. ¿Cómo se sentirá? Muy feo, ¿verdad? Ahora, eso no fue más que la consecuencia de una generación de haber abandonado a su Dios. Ahí estaban los madianitas, un pueblo que produjo terror en Israel. La gente temblaba cuando escuchaba que venía esta nación. Ellos temblaban y huían, se quedaban sin comer. 5. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Profundo. Prácticamente Israel era la cocina de los madianitas. Llegaban como langostas y llevaban todo. De este modo, texto 6, empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová.
El pueblo de Israel estaba en un momento difícil, desesperante. Los madianitas comían de lo que Israel producía. Y cuando clama al pueblo, Dios escuchó. Y esto nos habla que a pesar del momento difícil que vive el hombre, cuando buscamos y clamamos a Dios, siempre está su misericordia. Y si tú eres alguien que ha dejado a Dios y buscas a Dios en clamor, Dios te va a escuchar y tendrá de ti misericordia. Hay que buscarlo de corazón. Versículo 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, fíjese, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. No dice quién, pero envió un profeta. El pueblo necesitaba escuchar la voz de Dios. Como esta mañana la iglesia necesita escuchar que Dios le habla a su corazón. Tú llegaste a este lugar no a perder el tiempo. Llegaste aquí a adorar a tu Dios y que ese Dios te hable. Amén. Amén. El pueblo ocupaba escuchar de Dios, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Ahí viene la voz del profeta que habla de parte de Dios a Israel. Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero, hay un pero, ¿me ayuda a leer? Cada vez que Israel dejó a Dios, la consecuencia de su tribulación y de su lucha, escucha iglesia, fue porque dejaste de obedecer la voz de Dios. Cuando tienes una prueba en tu vida, antes de hablar con Dios o reclamarle a Dios, quizás es porque dejaste de obedecer la voz de Dios, su palabra. El profeta le dijo al pueblo: Dios hizo contigo todo esto, pero tú hiciste algo, dejaste de obedecer su palabra. Pero no habéis obedecido a mi voz. Según el texto 1 que leímos de Jueces 6, nos habla que fueron 7 años. ¿Cuántos años? 7 años. Y los israelitas clamaron al Señor. Dios envió un profeta. Dios les recordó cómo Dios libró a Israel en Egipto, pero el pueblo no fue obediente. Y entra a escena un hombre, Gedeón. Yo lo leí, hermanos, y mire que Gedeón, vamos a leerlo, versículo 11. Y vino el ángel de Jehová, entra Dios, interviene el Señor, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón. Entra aquí Gedeón en la escena. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Me ayuda a leer? Nos habla que Gedeón, como todos los judíos, tenían miedo de los madianitas. Quería esconderlo. Sabía de la presencia de esta nación que les quitaba todo lo que tenían. Ahora, dice el texto, Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. En el tiempo de Gedeón, aquí es muy común eso, para trillar el trigo, ¿qué se usa, hermanos? Una yunta de caballos o de bueyes en su momento, ¿cierto? Y comienzan a ¿qué? A hacer círculos, ¿cierto o no? Bueno, en el tiempo de Gedeón, era Gedeón el que hacía el trabajo de los bueyes. No había animales, estaba muy pobre el asunto, y dice el versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Lo que vemos en este versículo es que Dios le declara a la vida de Gedeón la posición que llegaría a tomar por el llamado de Dios. No es que Gedeón era esforzado y valiente. Gedeón llegaría a ese lugar siempre y cuando caminara en la voluntad de Dios. Ahí entra la fe. ¿Cómo le dijo, hermano? Esforzado y ¿qué? Y valiente. Versículo 13. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros,
¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? ¿Qué ve en Gedeón, hermanos? Un hombre que le reclama a Dios. Si tú existes, ¿por qué tengo tantos problemas? Encontramos a un Gedeón, escuche esto, lleno de dudas con su Dios. Gedeón era un hombre, un joven que tenía más dudas que certeza en su Dios. Ese era Gedeón, que conoció, escuchó cómo Dios separó a Israel y cómo lo sacó de Egipto, pero aún en su corazón tenía más dudas de Dios. Encontramos a un hombre con dudas. Y sabe que puede ser la posibilidad que en este lugar haya gente que conoce de Dios, pero tiene dudas de Dios, que Dios puede hacer lo imposible. Puede ser que en este lugar tú seas uno de que sepa de Dios, pero tengas dudas de que Dios puede cambiar lo que para el hombre es imposible. Tienes dudas de que Dios pueda hacer con tu vida algo extraordinario. Tienes dudas de que Dios pueda hacer algo con tu familia. Tienes dudas de que Dios pueda cambiar el rumbo de tu vida. Eres un hombre o una mujer con dudas de Dios. El Dios que tenemos en la Biblia es un Dios poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Pero muchos dudan del poder de Dios. Concluye el texto 13. Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Un reclamo de Gedeón contra Dios por la situación que estaba viviendo en ese momento Israel. Gedeón quería saber dónde estaba ese Dios de maravillas, de prodigios, que hace 200 años sacó a Israel de Egipto. Versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? En el texto 14 Dios le da una palabra a Gedeón. Después de que Gedeón le reclama a Dios, en el texto anterior, Dios le dijo a Gedeón, Gedeón, ¿quieres que el pueblo sea libre? Tú eres el encargado. ¿Qué significa eso? Si usted es uno de los que constantemente le reclama a Dios por la condición espiritual de su familia, si tú eres alguien que constantemente en su oración le pide a Dios que las cosas cambien, Dios te dice, tú eres el encargado para que las cosas cambien. Tú eres. No esperes que venga otro a resolver. Dios te dice, tú eres el encargado para resolver el asunto en tu casa. Dios le dijo a Gedeón, tú eres Gedeón. Tú vas a ser el hombre que va a cambiar la historia en Israel. No va a ser nadie más. A veces esperamos que venga alguien de afuera a cambiar o a que cambien las cosas. Dios nos llama esta mañana que para que cambien las cosas, tú tienes que tomar el lugar delante de Dios. Eres tú. Si tú quieres que en tu casa cambien las cosas, tú eres el llamado, tú eres la llamada a cambiar las cosas. Amén. ¿No están convencidos? Mire, hermano, el mundo no va a cambiar. Timilpa no va a cambiar. Y no es pesimismo. Va a cambiar la gente que quiera cambiar con la palabra de Dios. Usted, nosotros. Si queremos que cambien las cosas, comenzamos con nosotros mismos, nuestros hábitos. Amén. Nuestras costumbres. Ay, pastor, a mí me cuesta mucho levantarme temprano los domingos. Si queremos que cambien, me levanto más temprano. Señor, yo quiero que cambie el tiempo, que la gente se meta más en oración. Bueno, yo voy a ser el que comienza a meterme en oración para que la gente cambie. Comenzamos con el ejemplo. Amén. Versículo 15. Entonces le respondió, Señor mío, vea al hombre que duda y al pesimista. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí, ¿me ayuda a leer? Claro,
como todo típico, es que no tengo, pastor. Soy el más pobre de mi casa. No tengo las fuerzas, no tengo el recurso. Encontramos a un hombre que se quejó y dijo, yo no puedo hacerlo, soy pobre. Hermano, la victoria no está en ti, está en Dios en ti. ¿Qué vemos en Gedeón, hermano? Un hombre que comenzó a excusarse por su condición en esta tierra. Mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Además de ser pobre, soy el más chico de la familia, Señor. ¿Qué puedo hacer yo por esta nación? Y sabe que encontramos a Gedeón, ese típico cristiano o cristiana que pone todos los pretextos para servir a Dios. Déjeme decirte, iglesia, el no servir a Dios son pretextos. Todos tenemos en Dios para servir en su obra. No pongas excusas. Tu condición económica no es una razón para servir a Dios. Si tú quieres, tú lo puedes hacer. Porque es mayor el que está conmigo que el que está contra mí. Amén. Dios quiere desafiar tu vida. Dios quiere confrontarte. No seas conformista. No te pongas detrás de las excusas que no puedes por esto, por aquello. Si tú pones a Dios en primer lugar, Él pondrá el querer como el hacer en tu vida. ¿Sabe que el problema con la iglesia es que constantemente nos excusamos y damos razones, quizás válidas, pero cuando llegamos a la Biblia, tu razón no tiene sustento, porque nuestro Dios es grande y poderoso, y tu vida no camina en ti, camina en el Dios de la Biblia. Soy pobre, soy el más chico, nadie me obedece. Gedeón dio sus razones, que eran excusas para hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Y él vio sus capacidades humanas, sus condiciones terrenales, su posición delante de los hombres. Y es así como el hombre constantemente se excusa en su servicio delante de Dios, viendo su condición terrenal y olvidando el lugar delante de Dios, poniendo miedos y temores antes que la grandeza de un Dios vivo. ¿Sabe, hermanos, que regularmente, escuche esto, nos concentramos en vernos a nosotros, quién somos, y nos olvidamos quién es nuestro Dios? Juan 15:5, vamos a ir concluyendo. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué? Si tú quieres ser parte de la gloria o para la gloria de Dios, tenemos que entender que hacer nuestra vida tiene que ser dependiendo de Dios. Si queremos vivir nuestra vida, nuestra familia separada de Dios, no podremos hacer nada. Todo lo que hagamos será infructuoso. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si haces lo que haces sin Dios, es en vano. No tiene sustento. Si tú realmente quieres que las cosas cambien, considera a Dios en tu caminar.